Pongan todos atención, Yo pondré mucha atención, estaremos en acción. listos sin ningún temor. En la guerra hemos de estar, Juntos vamos a ganar. nuestro Dios el capitán. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos muy contentos de estar transmitiendo para ustedes. Esperamos que estén todos bien en sus casas, que le estén haciendo mucho caso a sus papás, que no se salgan aunque estén muy aburridos, que se laven las manos. Y queremos traer para ustedes unas clases porque estamos celebrando Semana Santa. Entonces, la maestra Carlis, la maestra Karen, la maestra Denise y yo tenemos algunas cosas preparadas para ustedes. Quisiéramos empezar explicando qué es la cena de la Pascua. Bueno, hace mucho tiempo, así como ahora nosotros estamos en nuestras casas cuidándonos para no salir y enfermarnos, pasaron muchos milagros que yo creo que tú ya te sabes esa historia para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Recuerdas que existió un bebé, que su mamá lo puso en el río y que después creció y que era Moisés y que Dios le habló para ir a libertar a su pueblo porque en Egipto los tenían trabajando todo el tiempo, porque los trataban mal y porque los golpeaban? Entonces, Dios envió 9 plagas para que el faraón dejara salir al pueblo de Egipto, pero el faraón no quiso. Entonces Dios anunció la última plaga, la más letal, la que iba a destruir muchos hogares. Sucedía que había una instrucción especial. Dios le dijo al pueblo que en un día en específico un ángel iba a bajar e iba a terminar con la vida de todos los primogénitos varones, es decir, de todos los niños que fueran los hermanos varones de sus casas. Para que ellos estuvieran a salvo, tenían que hacer algunas cosas. Algunas de esas cosas era conseguir un corderito y cocinarlo. Obviamente lo tenían que matar y con la sangre tenían que ponerlo en una vasijita y pintar los marcos de sus puertas con la sangre del animalito. El resto se lo podían comer. También podían comer un tipo de pan que se llama el pan sin levadura y podían tomar vino, es decir, como un jugo de uva fermentado especial que había en ese tiempo. Entonces, toda la gente del pueblo de Israel comenzó a hacerlo. Esa iba a ser la primer Pascua. Los egipcios ni siquiera se imaginaban lo que les iba a pasar. Entonces en la noche, mientras todos estaban durmiendo, los hebreos, el pueblo de Israel, había puesto la sangre de los corderitos en el marco de sus puertas y estaban rápido comiéndose lo que quedaba cuando, ¿qué crees que pasó? En todas las casas de Egipto empezaban a oírse llantos, gritos, lamentos. Eran los papás, las mamás y el resto de las familias que se daban cuenta que algo había pasado y había terminado con la vida de todos los hijos mayores de las familias egipcias. Entonces, el faraón se enojó muchísimo y se puso también muy triste porque su propio hijo murió. Dice la Biblia que todos los primogénitos, desde el hijo del faraón que se sentaba en su trono hasta el hijo del preso que estaba en la cárcel, todos murieron. Y el faraón por fin dejó que el pueblo de Israel saliera. Entonces ellos estaban muy contentos porque por fin se iban a ir a un país nuevo que Dios había preparado para ellos, donde iban a ser libres. Dios les dijo que cada año ellos recordaran la libertad que ahora tenían celebrando la fiesta de la Pascua. Es decir, comiéndose un corderito, que es como la carne asada que nosotros comemos, es algo muy parecido, comiendo esos panes que se llaman panes sin levadura y tomando vino.
Esa es la fiesta de la Pascua. La historia que te va a contar la maestra Carla hoy se relaciona con eso. Muchos años después, Jesús vino a tomar el lugar de ese corderito y Él es ahora el que muere para que nosotros seamos libres del pecado y que cuando pase la muerte cerca de nuestros hogares, nosotros estemos a salvo. Por eso no tengas miedo de esta enfermedad. Obedece a tus papás, obedece a tus maestros, a todas las personas que en televisión están diciendo que no salgas. Pero no tengas miedo porque tu vida y la vida de tu familia está en las manos de Dios. Así que te invito a que disfrutes con nosotros estas clases y que pongas mucha atención. Y esperamos vernos pronto otra vez en nuestra iglesia. Bye. Hola niños, ¿cómo están? Soy Carla, espero que estén muy bien. Los saludo ahora yo porque tengo algo especial que decirles. Como ahorita nos explicó la maestra Leslie, hoy vamos a hablar sobre la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Un día Jesús iba camino con sus 12 discípulos a celebrar la fiesta de la Pascua. En ese momento, Jesús mandó a 2 de sus discípulos que se adelantaran para que buscaran el lugar en donde iban a festejar esta fiesta. Y les dijo que en el camino se iban a topar a un hombre con un cántaro de agua en su espalda. Esto era muy extraño porque en ese tiempo solamente las mujeres eran las que iban a recoger el agua porque no tenían agua como nosotros ahorita lo tenemos en sus llaves. Entonces iban a recolectar el agua y la llevaban a sus casas. Pero era una tarea de las mujeres, los hombres no hacían esto. Entonces cuando ellos vieran al hombre, iba a ser la señal que Dios les había dado. Se encontraron a este hombre, entraron a una casa y le preguntaron: Señor, ¿usted sabe dónde vamos a pasar la Pascua? Jesús nos ha mandado con usted porque usted tiene un lugar especial. Entonces el Señor los llevó al segundo piso de su casa y les mostró un cuarto muy grande con una mesa y con sillas en donde ya estaba todo listo para festejar y para celebrar esta fiesta. Entonces ellos empezaron a acomodar la comida, el pan, el vino, que es como un jugo de uvas, y a preparar todo para que la fiesta se pudiera dar. Después llega Jesús y todos los demás discípulos, y Jesús estaba muy feliz de poder celebrar con ellos esta fiesta. Jesús empezó a platicar con ellos, a preguntarles cómo se sentían, qué habían estado haciendo estos días, si estaban haciendo las cosas bien, si estaban haciendo cosas mal, y empezó a bendecir el pan y el vino que él tenía preparado para ellos. Lo bendijo y se los repartió a todos y a cada uno de ellos y los puso ordenaditos. Entonces Jesús tenía una noticia muy triste, muy muy triste, y les dijo que ellos estaban limpios, pero no todos estaban limpios, porque uno de ellos iba a traicionarlo y lo iba a entregar a personas muy malas. Entonces todos empezaron a preguntarse: ¿quién será? ¿Seré yo? ¿De quién estará hablando? Y entre ellos empezaron a hablar lo que les había dicho. Entonces, despistadamente, Judas se acerca a Jesús y le pregunta que si habla de él. Y Jesús le responde: tú lo has dicho. Entonces los demás no vieron exactamente qué es lo que Judas le estaba preguntando a Jesús, no entendían nada. Y empezaron a preguntarle: Jesús, entonces ¿quién es el que va a traicionarte? Y Jesús le dijo: al que yo le dé este pan que remoje en este vino, ese es el que me va a traicionar. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas y le dijo que hiciera lo que tuviera que hacer y que se fuera. En ese momento
se fue Judas a avisar a los hombres a los que le iba a entregar que todo estaba listo y que el plan había salido pues como era esperado. Jesús, después de que Judas se fue, anima a todos sus discípulos. Les dice que ellos sean ejemplo, que se arrepientan de sus pecados, que se porten bien, que estén atentos a todo lo que va a pasar y que le hablen a todas las personas de lo que Él es. Y cuando se fue Judas, Jesús les dio una noticia muy interesante que los discípulos no entendieron del todo. Les dijo que era necesario que todo esto pasara para que viniera el Espíritu Santo. Ellos no entendieron muy bien de lo que Jesús hablaba, pero vamos a seguir viendo y vamos a descubrir qué era a lo que se refería Jesús en las próximas clases que vamos a tener mañana y pasado mañana. Por mientras, vamos a ver una historia, otro video en el que te vamos a explicar toda la historia que te he estado platicando para que entiendas mejor qué fue lo que pasó. Dios los bendiga. Él es Jesús. Hola. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros, como parar tormentas y hasta resucitar muertos. ¡Wahoo! En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Jesús iba a Jerusalén a celebrarlo. Jesús mandó a sus discípulos a un pueblo ¿Jesús vienes? y le dijo a 2 de ellos que se adelantaran. Está bien. Los mandó a un poblado y les dijo que verían un burrito, que nunca nadie se había montado en él. Mira. Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita, lo regresaremos después. Oh, está bien. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho, hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el Rey de los judíos, llegaría de esta forma. Y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparcieron por todo el pueblo. Muchos habían oído de los milagros de Jesús y cortaron hojas de palma y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos notaron de que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de él. Mientras Jesús entraba, sus seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos Jesús. y dijeron que callara a la gente y que no dijera esas cosas. Y él respondió, si la gente callara, las piedras clamarían de regocijo. Gente seguía alabando y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios en las alturas. La ciudad había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba, ¿quién es él?, le respondían, ¡es Jesús! Jesús fue montado en su burro hacia el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén para celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres comer esta noche? Él les respondió, mientras caminan por la ciudad, encontrarán a un hombre con una jarra de agua. Díganlo. A la casa que entre, vayan con el dueño y díganle, ¡hola! El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto en el que comeré la cena con mis discípulos?
Los llevará arriba, a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde preparará nuestra cena. Los discípulos encontraron todo, justo como Jesús les había dicho. Esa noche, Jesús llegó con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús les dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y dijo: «Tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros». Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y les dijo: «Tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos». Jesús le dijo a sus discípulos: «Uno de ustedes me traicionará». Les dijo que esto era necesario, y una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban muy asustados, diciendo: «¿Seré yo? ¿De quién está hablando?». Judas llegó y dijo: «¿Seré yo?». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Uno de sus discípulos fue y le preguntó: «Maestro, ¿quién es?». Él le respondió: «A quien yo le dé el pan». Luego Jesús le dio pan a Judas y le dijo: «Ve y haz lo que tengas que hacer». Nadie entendió a lo que se refería Jesús, y Judas fue a entregarle. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos y les dijo: «Una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador». Y cantaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo, Entra. entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: «Tú lo has dicho». Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían: «¡Crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto!». Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la Calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes
del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo: él de verdad era el Hijo de Dios. Luego, Pero enterrado. un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, las mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. No teman, dijo el ángel. Él ya no está aquí. Ha resucitado. Y las mujeres recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él regresaría de entre los muertos. Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que habían visto y escuchado. Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Sí. Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.